La vida es magnífica cuando estamos sanos y todo marcha bien. En tales circunstancias deseamos que dure para siempre. Pero nuestros cuerpos no duran, y la vida en esta carne llega a su fin. ¿Y luego qué? Muchos creen que tenemos un alma inmortal que va inmediatamente al cielo o desciende a un lugar de tormento eterno. Los ministros lo enseñan a sus congregaciones, y los padres se lo enseñan a sus hijos. Pero ¿es esto lo que la Biblia dice sobre lo que sucede cuando nos morimos? No hay pregunta más importante que ¿qué sucede cuando uno muere? ¿Puede saberlo? ¿Y dónde puede encontrar la respuesta? La ciencia no ofrece respuestas. Los filósofos especulan y discrepan entre sí. Algunas religiones orientales enseñan la reencarnación, pero sin pruebas. Solo la Biblia da una respuesta creíble, pero no es la que la mayoría cree. Usted debe saberlo con certeza. En el programa de hoy veremos lo que la Biblia realmente dice sobre la vida después de la muerte. Una cálida bienvenida a todos desde el mundo de mañana, donde hoy haremos la pregunta: ¿qué ocurre cuando uno muere? Y le daré la respuesta directamente desde las páginas de la Biblia. Las tradiciones, transmitidas de generación en generación, han arraigado el tema de la doctrina pagana de que tenemos un alma inmortal que va al cielo o al infierno al morir. Esta tradición debe ser cuestionada desde la propia Biblia. La palabra que se traduce como alma en las Escrituras proviene del hebreo nefesh. Se usa por primera vez al describir la creación del hombre. Fíjese en Génesis 2, versículo 7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente, nefesh. Eso es de la versión Reina Valera antigua. La Reina Valera del 60 y otras traducciones dicen un ser viviente. Pero independientemente de la traducción, debería ser obvio para cualquier persona que sea lo que sea nefesh, no es inmortal. Si este nefesh, alma, está vivo, ¿no indicaría eso que podría haber un nefesh muerto? Y eso es exactamente lo que nos dicen las Escrituras. Hay muchos ejemplos de esto, pero veamos uno tan obvio que incluso un niño podría entenderlo. Dios declara en Ezequiel 18:4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en el versículo 20 repite esto para enfatizarlo: el alma que pecare, esa morirá. De nuevo, hay muchas pruebas de que todo lo que la Biblia llama alma es mortal. Pero veamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vea que tanto el cuerpo físico como el alma, el principio vital, pueden ser destruidos por Dios. Ahora veamos lo que quizás sea el pasaje bíblico más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos que el perecer y la vida eterna se contrastan, o sea, son opuestos. Dios sacrificó a su Hijo por nuestros pecados, para que no pereciéramos, sino que viviéramos para siempre. ¿Y no es esto lo que confirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, lo que ganamos con el pecado no es la vida eterna en el infierno, sino la muerte. ¿Por qué es tan difícil de entenderlo? Me sorprende la ira que sienten algunos supuestamente cristianos cuando se les dice que la recompensa de los no salvos no es la vida eterna en un lugar de tortura eterna. ¿Cuánto mal puede hacer alguien para ser castigado durante miles de millones de años
repetidas veces. Eso no suena a un Dios de amor. No, la Biblia habla de un fuego tan ardiente que extingue a los malvados, los quita de sus miserables vidas. Como dijo Juan el Bautista, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El fuego por naturaleza es inextinguible. Arde hasta que se agota el combustible. Ahora, entiendo que hay varias escrituras que necesitan explicación, pero por falta de tiempo tendrán que esperar a otro programa. En el Sermón del Monte, considerado el centro del mensaje de Jesús a la humanidad, encontramos las llamadas beatitudes o actitudes bellas. Leemos en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos asumen que esto significa que vamos al cielo, pero en el versículo 5 leemos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esto plantea un problema. Los pobres en espíritu, versículo 3, van al cielo, mientras que los mansos, versículo 5, heredarán la tierra. ¿Cuál es? ¿El cielo o la tierra? La respuesta radica en la pregunta ¿qué significa la expresión reino de los cielos? Mateo usa esta expresión la mayoría de las veces, pero también usa, como veremos en el capítulo 6, versículo 33, la expresión reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También encontramos que Mateo usa los dos términos, reino de los cielos y reino de Dios, indistintamente. Aquí está en el capítulo 19, versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Curiosamente los otros evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, nunca ni una sola vez usan la expresión reino de los cielos. Constantemente usan solo reino de Dios. Y en el griego original, del cual se traduce el Nuevo Testamento, las palabras cielo y Dios son muy diferentes. No pueden confundirse. Así que cuando Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, y 2 versículos después añadió bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, debemos analizar con más detalle el significado de las expresiones reino de los cielos y reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Y qué relación tiene esto con el destino de los salvos después de la muerte? Permítame responder con estas sencillas preguntas. ¿La expresión reino de Dios significa que el reino está en Dios? ¿O la expresión indica el propietario del reino, el reino de Dios? Sí, es el reino de Dios, no un reino en Dios. Le daré un ejemplo. Si nos refiriéramos al banco de Morgan, ¿significaría que el banco está en Morgan o que es propiedad de Morgan? La respuesta es obvia. El banco no está en Morgan. Morgan es el dueño, es el banco de Morgan. Entonces, ¿por qué es tan difícil para la gente entender que el reino de los cielos no es un reino en el cielo? Es el reino de los cielos, es decir, de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, estaba diciendo que el reino de los cielos, al igual que el reino de Dios, está reservado para los pobres en espíritu. Pero el versículo 5 muestra dónde recibirán su herencia, no en el cielo, sino en la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No hay contradicción entre ambos versículos. La noche en que fue traicionado, Jesús dijo a sus discípulos, en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. A primera instancia esto podría parecer que iremos al cielo a vivir en mansiones suntuosas. Pero el siguiente versículo aclara el tema al decir: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Dónde estará Jesús? Debemos leer la Biblia con cuidado. Un ejemplo de un malentendido que tuvieron los discípulos es una advertencia para que prestemos atención. Está en Juan capítulo 21. El contexto es cuando Jesús le dijo a Pedro algo sobre su futuro. Comenzaremos en el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Fue entonces cuando Pedro quiso saber qué sucedería a Juan. Fíjese en el versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Observe cómo esta simple declaración fue ampliamente malentendida. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es muy fácil leer en las Escrituras algo que no existe, especialmente si le han dicho eso durante toda su vida. Y eso es lo que muchos hacen. Han oído que la gente va al cielo al morir y lo leen en las Escrituras cuando no dice tal cosa. Como ya hemos visto, cuando la gente ve las palabras reino de los cielos, leen que nos vamos al cielo. Pero como he mostrado, la expresión reino de los cielos indica propiedad en vez de ubicación. Pues cuando dice reino de Dios no significa que el reino esté en Dios, sino que el reino le pertenece a Dios. El reino pertenece al cielo, es decir, a Dios. Hay más escrituras de las que no tengo tiempo para abordar que erróneamente se cree que apoyan ir al cielo, y muchas están cubiertas en nuestra literatura qué sucede después de la muerte. Pero vayamos al meollo del asunto. Jesús nos dice en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero, ¿dónde nos dice la Biblia que estará? Tras su resurrección y tras aparecer en numerosas ocasiones a sus discípulos y a otros durante 40 días, leemos que fue llevado al cielo mientras lo observaban. Luego leemos en Hechos capítulo 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. También leemos de su regreso a la tierra en Apocalipsis 22, versículo 12. Si tiene una Biblia con letras rojas, verá que estas son las propias palabras de Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, él regresará a la tierra, y su galardón está con él. Y con esto concuerdan muchas otras escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el profeta Zacarías es explícito al decir que el Mesías regresaría para gobernar la tierra. Y no habla sentimentalmente de gobernar en nuestro corazón. Vea que la fecha se refiere al día del Señor, el tiempo futuro en el que Dios intervendrá dramáticamente en los asuntos mundiales. Comenzando el capítulo 14, versículo 1. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén,
Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ahora note que esto aún no ha sucedido. No se trata de su primera venida, sino de su segunda venida. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El profeta continúa en el versículo 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra. También explica que todas las naciones serán convocadas a adorar al Rey Jesucristo en Jerusalén, y cualquier nación que no asista a celebrar la fiesta de los tabernáculos y a adorar al Rey, no tendrá lluvia. Búsquelo. Léalo usted mismo en Zacarías 14. Solo anótelo y compruébelo en Zacarías 14. No podemos confiar en la tradición, ni siquiera en la que supuestamente proviene de la Biblia. Debemos leer en la Biblia lo que realmente dice. Los judíos de la época de Jesús sabían que él predicaba las buenas nuevas del reino venidero de Dios, que creían que se establecería en su época. Por eso les dio la parábola de las minas. Leemos sobre esta parábola en Lucas capítulo 19. Leamos comenzando en el versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Note que dijo que iría a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto claramente se refiere a su viaje al cielo después de resucitar. Pero amigo, ¿se da cuenta de que esta recepción de un reino se predijo cientos de años antes? Puede leerlo en Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. El libro de Daniel trata de 4 grandes reinos o imperios, 4 humanos, uno divino, el reino de Dios. Comenzando con el imperio caldeo de Nabucodonosor, seguido por el imperio medo-persa, derrocado por Alejandro Magno y su imperio greco-macedonio, y terminando con el imperio romano, que continuaría de una u otra forma hasta la venida de Cristo. Y como leemos en la parábola de las minas, en Lucas 19, allí su reino será gobernado por sus siervos que hayan demostrado un carácter santo y justo. Así es como Daniel armoniza esta idea en el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y por si todo esto fuera poco, Apocalipsis 5 versículos 9 y 10 nos dicen exactamente desde dónde gobernarán los siervos de Cristo. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Espero que este video le haya sido útil. Si lo encontró útil y quiere aprender más, asegúrese de pedir el recurso gratuito ¿Qué sucede después de la muerte?, en el enlace de la descripción o en elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana le ayudamos a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Dele me gusta, suscríbase y dele a la campanita para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.